Muy bien, buenos días. Siendo las 8 de la mañana, el día de hoy, 20 de noviembre de 2024, daremos inicio a la sesión académica correspondiente al día de hoy, la cual lleva por nombre Hipersensibilidad a AINES. Vamos a ver los enfoques clínicos y terapéuticos relacionados a ella, para lo cual agradezco la asesoría a mi la doctora Alejandra Macías. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica, y pues iniciemos. Manera de introducción, tenemos que los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son los medicamentos que se administran de manera rutinaria con mucha frecuencia en la población, siendo esto que todas las personas ahora sí que hemos estado expuestas a un AINE al menos alguna vez en nuestra vida, siendo esto de forma rutinaria, sobre todo por los efectos que tienen los AINES, siendo sus efectos antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. Estos, además, brindan un alivio sin inducir sedación, como por ejemplo lo hacen los analgésicos narcóticos. Tampoco causan efectos colaterales o secundarios sistémicos importantes como lo hacen los esteroides. Los AINES son uno de los grupos farmacológicos más recetados y consumidos en el mundo, siendo este ya que puede ser ahora sí que comprado de venta libre sin receta en cualquier farmacia e incluso en supermercados. Además, los AINES nos ayudan a prevenir eventos isquémicos cardiovasculares y también pues los AINES son usados en múltiples síndromes dolorosos. En cuanto a historia, encontramos que hace 400 años antes de Cristo, Hipócrates desarrolló un extracto con hojas de corteza de sauce, y esto se utilizó para fiebre e inflamación. Y es para 1876 donde McLagan hace el primer ensayo clínico sobre efectos antipiréticos y antiinflamatorios de los salicilatos en pacientes con fiebre reumática. Y es para 1988 cuando se sintetiza el primer analgésico derivado de la salicilina, un ingrediente activo de la corteza del sauce, conocemos el día de hoy como ácido salicil salicílico. Para 1902, Hirschberg hace la primera descripción de reacciones de hipersensibilidad a aspirina, y es para 1961 donde Stewart Adams desarrolla las propiedades antiinflamatorias del ibuprofeno en Coartes. Y es para 1976 donde John Bain descubre el mecanismo de acción de la aspirina, lo cual le lleva a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1982. Y bueno, existe una falta de atención de las reacciones de hipersensibilidad de los AINES. ¿Por qué? Porque muchas veces como médicos decimos y se ven relacionados a efectos secundarios gastrointestinales, que esto puede justificar su inclusión en el perfil de alergia. Sin embargo, muchas veces no está justificada una evaluación por parte de un alergólogo. Sin embargo, no existen pruebas cutáneas ni in vitro estandarizadas que nos ayuden a certificar el riesgo de un paciente hipersensible a los AINE. También no existe un enfoque estandarizado similar al de, por ejemplo, alergia a la penicilina, en donde se puede etiquetar rápidamente. Y también pues existe una ambivalencia en la comunidad médica a la hora de abordar la alergia a los antiinflamatorios no esteroides. A manera de epidemiología, encontramos que las reacciones adversas a medicamentos se catalogan que van de un 12 a un 29,6% de todas las reacciones adversas a medicamentos en los ingresos hospitalarios. La mayoría de estas reacciones adversas a medicamentos están catalogadas por antiinflamatorios, no esteroideos como lo son los AINES. Y encontramos aquí que existen dos tipos, tipo A y tipo B. En el tipo A, recordemos que es cuando tenemos que la reacción es dosis dependiente y también es predecible. Por ejemplo, una hemorragia gastrointestinal, infección renal aguda causada por AINES, o las de tipo B, en donde encontramos que estas reacciones de hipersensibilidad abarcan de un 8,4 hasta el 18,3% del total de las reacciones adversas a medicamentos por antiinflamatorios no esteroideos, las cuales son idiosincráticas y farmacológicamente impredecibles. Encontramos que en la población general la incidencia de hipersensibilidad a los AINES es aproximada de 0,5 a 5,7%. Esta es la segunda causa de reacciones de hipersensibilidad inducida por fármacos. Tenemos que existen dos poblaciones de alto riesgo. La primera
son hasta un 20% pacientes con asma con pólipos nasales, además en un 30% en pacientes con urticaria crónica espontánea. Se ha catalogado que las manifestaciones cutáneas en la población general abarcan hasta un 0.3% de la población, siendo la hipersensibilidad a los AINES el principal grupo de medicamentos que sí se asocia a reacciones anafilácticas. Actualmente en nuestro Centro Regional de Alergias e Inmunología Clínica se acaba de realizar un estudio en donde se evaluó desde septiembre del 2023 hasta septiembre del 2024 las reacciones de hipersensibilidad relacionadas con los medicamentos en el Hospital Universitario José Eleuterio González, en donde se encontró que el principal grupo encontrado como principal causa son los antibióticos, hasta un 56.36%. Posterior, en segundo lugar, encontramos a los antiinflamatorios no esteroideos en un 23.03% y a los quimioterapéuticos o agentes biológicos hasta en un 10.3%. Esto es catalogado ahora sí que similar a lo que encontramos, por ejemplo, en la literatura, donde mencionamos que los AINES son el segundo grupo catalogado como reacción de hipersensibilidad. En cuanto a clasificación de los AINES, vamos a clasificarlos según su estructura química y según su manera de inhibir o no a la COX-1. En cuanto a su estructura química, encontramos, por ejemplo, derivados del ácido propiónico, en donde encontramos el ibuprofeno, el naproxeno, podemos encontrar también el ketoprofeno y algunos otros más. Por ejemplo, encontramos también los derivados de la piresalona, en donde encontramos a la fenilbutazona, encontramos también los derivados de ácido fenilacético, en donde encontramos el diclofenaco, ketorolaco, derivados del paraminofenol, donde encontramos el paracetamol, derivados de ácido enólico, donde encontramos piroxicam, meloxicam, derivados del ácido idolocético, en donde encontramos la indometacina, y derivados del ácido fenámico, donde encontramos el ácido mefenámico, y también inhibidores selectivos de la COX-1, de la COX-2, perdón, donde encontramos el ecoxib, heterocoxib, y derivados del ácido ácido salicílico, donde encontramos el ácido acetil salicílico o aspirina y la sulfasalacina. En cuanto a la clasificación, dependiendo cómo inhibe a la COX-1 y COX-2, encontramos que, por ejemplo, cuando inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, en este grupo se encuentra la aspirina, el piroxicam, ketorolaco, naproxeno, ketoprofeno y indometacina. Y cuando hay una inhibición preferente por la COX-2 y una inhibición parcial por la COX-1, tenemos aquí, por ejemplo, el meloxicam y la nimesulida. Y cuando hay una inhibición selectiva de la COX-2 con una poca acción en la COX-1, aquí catalogamos, por ejemplo, al heterocoxib y al celecoxib, que son de los más utilizados. Y cuando tenemos una inhibición débil de la COX-1 y de la COX-2, podemos encontrar al ácido 5-aminosalicílico, al paracetamol o acetaminofel y la sulfasalacina. Y bueno, la EASI ha catalogado las reacciones de hipersensibilidad a los AINES en dos grandes grupos. Por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad selectiva y reacciones de reacción cruzada. En reacciones de hipersensibilidad selectiva encontramos que se desarrollan episodios después de la ingesta de uno o más AINES del mismo grupo. Esto encontrando un mecanismo inmunológico mediado por IgE y o células T. También encontramos que la EA se ha catalogado como reacciones cruzadas a los que se desarrollan en varios episodios con diferentes AINES no relacionados químicamente, en donde encontramos que hay un mecanismo farmacológico vinculado a la inhibición de la ciclooxigenasa 1. Estos son los más frecuentes en todos los grupos de edad y tiene un gran impacto en la vida de los pacientes. Sin embargo, ¿por qué? Porque pues existen una alternativa reducida de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos reducidas para el uso en este grupo de pacientes. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, encontramos que las reacciones de permeabilidad selectiva
se va a dar ahora sí que con una fase de sensibilización, con una posterior fase de reexposición. En la fase de sensibilización vamos a encontrar que, por ejemplo, el AINE va a formar un complejo AINE-proteína, el cual va a ir directamente a las células dendríticas para estimular a las células T y llevar un estímulo de células TH2 con producción de varias interleucinas como la interleucina 4, la cual va a activar las células B y así la producción de anticuerpos IgE, los cuales se van a unir a los mastocitos y basófilos. Esto es en la primera fase en sensibilización. Ya con una posterior reexposición del medicamento, vamos a encontrar que al haber la exposición total del AINE, se va a formar el complejo AINE-proteína y va a haber liberación de granulación de los mastocitos y basófilos con la IgE, lo cual nos va a producir cistenilleucotrieno, triptasa e histamina y va a provocar los síntomas que ya conocemos a través de la epidermis, logrando así una urticaria, angioedema o anafilaxia inducida por AINES. Y por ejemplo, cuando tenemos reacciones de hipersensibilidad retardada inducidas por un solo AINE, vamos a encontrar que la fase de sensibilización se va a dar por un complejo que se va a formar en una AINE proteína y va a haber ahora sí que estimulación de complejo histocompatibilidad 1 y 2, en donde se va a ir a estimular a las células dendríticas con posterior inducción de las células T, las cuales van en una fase de reexposición, provocar inflamación, activación de macrófagos con interferón gamma y alfa, y también las células, por ejemplo, CD8, provocar una lisis celular con perforinas y granzimas B. Eso es en cuanto a la hipersensibilidad selectiva. Posterior a las reacciones de hipersensibilidad cruzada con AINES, vamos a encontrar que cuando hay una reacción hipersensibilidad cruzada, vamos a encontrar que estos van a estimular a la COX-1 en un metabolismo del ácido araquidónico, la cual va a inhibir a la prostaglandina E2, la cual nos va a llevar un metabolismo transcelular y con una producción total de ciertos mediadores inflamatorios que van a producir los síntomas en interleucina 33 y TCLP, con una fase en donde vamos a encontrar, por ejemplo, aumento de los leucotrienos y que van a ir hasta el lumen de las vías respiratorias o epidermis y pues va a provocar ahora sí que los síntomas, por ejemplo, enfermedad respiratoria exacerbadas por AINES en las vías respiratorias y en la piel, una urticaria o angioedema inducida por AINES. Y pues puede haber una reacción cruzada en I. Y bueno, en cuanto a la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, los podemos catalogar en diferentes maneras. Una de las maneras, como lo marca la de ASI, es de acuerdo a su inicio. Encontramos que los de inicio temprano, o sea, de 1 a 6 horas de exposición al medicamento relacionado, vamos a ver, por ejemplo, si hay el órgano involucrado aquí es el aparato respiratorio, va a haber una inhibición de la COX-1 con una reactividad cruzada y nos va a provocar lo que conocemos como el subtipo de la EREA o NER, la cual es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, que ahorita vamos a hablar a detalle de ella. Y por ejemplo, si encontramos de inicio de 1 a 6 horas en una afectación cutánea, vamos a encontrar, por ejemplo, inhibición de la COX-1 con una reactividad cruzada y además existe un antecedente urticaria crónica, vamos a encontrar aquí la enfermedad cutánea exacerbada por AINE, que es el NEX, y vamos a ver también, por ejemplo, si es de 1 a 6 horas en el aparato involucrado cutáneo, vamos a ver inhibición de COX-1 con una reactividad cruzada y en este hay una ausencia de urticaria, vamos a encontrar el NIUA, que ahora sí que es la urticaria angioedema inducidos por AINES. Y también cuando tenemos que es de 1 a 6 horas y este es mediado por IgE sin una reactividad cruzada y hay ausencia de antecedentes de urticaria crónica, aquí vamos a encontrar el ISNUA, que viene siendo urticaria angioedema o anafilaxia inducidas por un único AINE, que ahorita vamos a ver a detalle. Y por ejemplo, cuando tenemos una reacción de hipersensibilidad a AINE retardada, vamos a encontrar que esta se va a ver hasta 24 a 72 horas. Esta vamos a ver como órganos afectados
el aparato cutáneo y otros órganos. Este es mediado por células T y no hay una reactividad cruzada. Y en este vamos a encontrar que se llama reacciones de hipersensibilidad retardada inducidas por AINE, que ahorita vamos a ver a detalle. Y bueno, para iniciar vamos a dar inicio con el EREA, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Esta es una enfermedad inflamatoria eosinofílica crónica que ahora sí que es una exacerbación del asma y o rinitis tras la ingesta de un antiinflamatorio no esteroideo. Aquí vamos a ver que existen, por ejemplo, la asociación en pacientes con asma y o rinosinositis subyacente y sobre todo un marcador de gravedad que vamos a encontrar es la rinosinositis crónica con poliposis nasal. Los síntomas nasales van a darse entre 30 a 180 minutos posteriores a la ingesta de un antiinflamatorio no esteroideo, siendo, por ejemplo, que los síntomas de los principales es la rinitis a los 30 minutos, seguidos posterior con una afección de las vías respiratorias inferiores. Encontramos que las exacerbaciones están relacionadas sobre todo con la dosis y la potencia de la inhibición de la COX-1, porque encontramos que inhibidores débiles de COX-1 inducen síntomas respiratorios más leves e inhibidores específicos de la COX-2 rara vez van a causar exacerbación. En cuanto a epidemiología de la IREA, encontramos que 2/3 de los pacientes tienen antecedentes de atopia, en donde esta se va catalogando hasta un 1.8% de la población general, hasta un 7.1% en pacientes con asma, hasta un 14.9% en pacientes con asma grave, hasta un 9% en pacientes con poliposis nasal y hasta un 3% de los pacientes con asma y poliposis nasal. Aquí encontramos un artículo recientemente publicado en donde se evaluó el sexo, el origen étnico, el IMC y la exposición ambiental que van a determinar las características de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o EREA. Aquí encontramos que, por ejemplo, el primer síntoma reportado fue hasta en un 50% el asma, siendo este hasta en un 72% en pacientes femeninos. Además, femeninas. Además, se encontró que las asociaciones encontradas en este grupo fue cuando el inicio, en la edad de inicio, cuando fue menor de 20 años, sexo femenino, la etnicidad latina y también con un. Encontramos que como segundo, bueno, como primer síntoma, en segundo lugar, encontramos los pólipos y la rinitis hasta en un 29%, siendo esta hasta un 70% en el sexo femenino, y esta está catalogada con la asociación de mayor en la edad de inicio e hipersensibilidad a los años. Y en tercer lugar, encontramos la hipersensibilidad a los años, la cual fue catalogado hasta en un 16% y se vio en el sexo femenino hasta en un 49%. Por lo tanto, pues por un 51% ganó el sexo masculino, lo cual fue pues la asociación más encontrada y sobre todo aquí también encontraron exposición a contaminación. Y en cuarto lugar, encontramos hasta un 5%, por ejemplo, cuando hay la presentación de las tres al mismo tiempo. Y esta fue catalogada hasta en un 83% en pacientes de sexo femenino. Y también recientemente publicado en este año, en 2024, una revisión donde se observó la presentación química de los eventos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. En el centro encontramos todos estos mediadores, los cuales se han visto que ha estado, por ejemplo, disminuido en su patología, en su patogenia, la prostaglandina E2 con, por ejemplo, vamos a ver la triada típica de una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, o también conocida como triada de Samter, donde encontramos intolerancia a los AINES, rhinosinusitis crónica con poliposis nasal y antecedentes de asma, la cual, por ejemplo, se ha visto que hay un riesgo genético. También se ha visto, por ejemplo, exposición al tabaco, la cual cuando hay una cesación de estos, a retiro del humo de tabaco, existe una supervivencia elevada de los pacientes con EREA. También se ha observado, por ejemplo, exposición ambiental bacteriana o viral, la cual sí se ha observado que ha tenido una gran implicación en las observaciones de la enfermedad respiratoria exacerbada por ahí. Y bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES,
debemos realizar una historia clínica ahora sí que completa, en donde podamos nosotros catalogar y poder ver para poder realizar una prueba, lo cual es es el estándar de oro, la cual es la prueba de reto oral con ácido acetilsalicílico, la cual no está exento de riesgo debido a que puede causar un broncoespasmo grave. Sin embargo, cuando no tenemos esto a nuestro alcance, podemos realizar una inhalación y provocación intranasal con lisina, la cual son más seguras y rápidas que una prueba rectoral con una sensibilidad que va hasta el 87% y una especificidad que se ha catalogado hasta el 100%. En cuanto a su evolución natural de la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, vamos a encontrar que se encuentran desencadenantes linfocíticos citotóxicos específicos, los cuales lleva a la prostaglandina E2, que va a suprimir la actividad de los linfocitos con un bloqueo de la síntesis de la prostaglandina E2 por parte de los AINES que podría activarlos y así producir una exacerbación del asma. Sin embargo, se ha observado que hasta el 50% de los casos son también exacerbados por una infección viral respiratoria subyacente, por lo cual los síntomas aparecen en cualquier momento de la evolución de la enfermedad respiratoria y posterior también durante el uso de una enfermedad, del curso de una enfermedad crónica de las vías respiratorias, por ejemplo, asma crónica y rhinosinusitis crónica. Aquí vamos a encontrar que un marcador de gravedad, como ya lo mencionamos, es la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal, la cual se va a presentar hasta la tercera o cuarta década de la vida y junto con la enfermedad respiratoria exacerbada con AIDS, nos va a dar más probabilidades de llevar a una exacerbación grave en nuestros pacientes que va a requerir hasta una intubación o también que vayan a requerir tratamiento con corticosteroides sistémicos, lo cual pues nos va a llevar a tener y el uso prolongado efectos secundarios. Y bueno, aquí encontramos un artículo también recientemente publicado este año, en donde nos habla sobre cuál es el aspecto clínico en un paciente con EREA antes del tratamiento, en donde vamos a encontrar que la rhinosinusitis crónica la podemos catalogar con el SNOT 22, como lo hemos visto en clases pasadas, en donde va a estar disminuido. También vamos a encontrar que en los pacientes va a haber una disminución del olfato. Vamos a encontrar también que el uso de corticosteroides sistémicos está elevado. También vamos a ver que aquí vamos a encontrar exacerbaciones y dolor y limitaciones de antiagregantes plaquetarios. También en el asma vamos a poder observar una disminución en la función pulmonar. Vamos a ver un ACT o ACQ disminuido con una progresión a exacerbaciones mayor y por una alteración en su asma, pues vamos a ver mayor uso de corticosteroides sistémicos elevado. Posterior también, por ejemplo, encontramos una inflamación subyacente en donde vamos a ver la implicación de las TCLP, interleucina 4, 5, 13 y la IgE. También vamos a ver disminución de prostaglandina E2. Posterior, pues esto va a causar un impacto en nuestros pacientes, llevando a que haya un aumento en la visita al departamento de urgencias o también, perdón, que requieran hospitalización. Y esto también al uso de corticosteroides sistémicos como efecto con mayor uso que nos va a llevar pues, a tener efectos secundarios y nos va a llevar sobre todo a los pacientes que va a causar, por ejemplo, ansiedad o depresión. También una baja en la enfermedad por el trabajo, o sea, en el trabajo, la ausencia o también en actividades escolares y pues lo cual nos lleva a una calidad de vida deteriorada. Posterior, cuando tenemos un inicio temprano del fármaco modificador de la enfermedad, pues nos va a ayudar a disminuir el número de episodios de exacerbación cerebral y hospitalizaciones, como también nos va a llevar a un control de todos estos parámetros que ya mencionamos, como lo es el SNOT 22, el ACT o ACQ, y pues nos va a llevar a que tengamos ahora sí que el objetivo completo de todo, de tener un inicio temprano de fármacos modificadores en la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES es la remisión completa, la cual nos va a llevar pues a tener una inflamación reducida con todas estas moléculas ya mencionadas disminuidas y aumento de prostaglandina E2.
lo cual nos va a ayudar a predecir y prevenir la remodelación unida a las vías respiratorias. Y es lo que encontramos como síncope en el EREA, que la síncope en el EREA, 1 es presentación, 2 prevalencia, 3 poliposis nasal, pruebas cutáneas o pruebas de reto, perdón, y prevención, las cuales son de lo más importante para llevar ahora sí a predecir y prevenir un episodio de exacerbación en el. Y bueno, ahora continuando con la enfermedad cutánea crónica exacerbada por acné o NES, vamos a encontrar que estas se ven en pacientes adultos con antecedentes de una urticaria crónica espontánea, lo cual nos va a llevar a una exacerbación o reactivación que se puede o no asociar a angioedema. Esta se va a dar hasta el 30% minutos u horas después de la ingesta de inhibidores de la COX-1. Sin embargo, aquí vamos a ver que pueden tolerar inhibidores selectivos de COX-2. La progresión a síntomas sistémicos o anafilaxia, la verdad, es infrecuente en este grupo de pacientes. Para confirmar el diagnóstico, vamos a realizar una prueba de reto oral. En cuanto a su evolución natural, encontramos que la intensidad de la reducción de los AINES puede fluctuar, ya que va a depender de la actividad de la urticaria crónica espontánea subyacente. Por ejemplo, vamos a ver que hasta va a haber una respuesta positiva después de la ingesta de los AINES en pacientes con urticaria crónica estable hasta en un 6% y en pacientes con urticaria crónica activa hasta en un 70%. Y se ha catalogado que hasta un tercio de los pacientes con hipersensibilidad a los AINES puede resolverse durante episodios de remisión de la urticaria crónica espontánea. Posterior pasamos al NIUA, que es la urticaria angioedema inducida por AINES. En esta vamos a encontrar que es una entidad más frecuente de la hipersensibilidad inducida por AINES en adultos, hasta un 60%, en donde vamos a encontrar síntomas cutáneos agudos, que esto va a ser después de la ingesta de un AINE no relacionado y sobre todo en individuos que no hay antecedentes de una urticaria crónica espontánea, lo que lo diferencia con la pasada. Aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, urticaria es más frecuente en adultos y angioedema es más frecuente en niños. Esto se va a dar minutos u horas después de la ingesta de inhibidores de la COX-1 y vamos a ver que, por ejemplo, inhibidores selectivos de COX-2 o inhibidores débiles de COX-1 son relativamente bien tolerados en este grupo de pacientes. Aquí algo que vamos a ver en el NIUA o la urticaria o angioedema inducida por AINES es la atopia, la cual es muy común en este grupo de pacientes y más que en las reacciones de hipersensibilidad y población general, se ha encontrado una asociación significativa, por ejemplo, de al ácaro de polvo doméstico, por lo cual los pacientes atópicos en la primera o segunda década de la vida van a tener síntomas respiratorios debido a la sensibilización a los ácaros de polvo doméstico. Y también podemos observar angioedema periorbitario después de la ingesta de AINES, y esto sobre todo también en niños. El estándar de oro para la urticaria angioedema inducida por AINES en su diagnóstico es la prueba de reto oral con ácido acetilsalicílico. En cuanto a su evolución natural, encontramos que más del 60% de los pacientes con urticaria angioedema inducida por AINES toleran los AINES dentro de los 6 años posteriores a su última reacción. Aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, la hipersensibilidad a los AINES desaparece en pacientes no atópicos hasta a los 48 meses y en pacientes atópicos hasta los 84 meses después de la última reacción de hipersensibilidad que presentó como urticaria angioedema inducida a los AINES. Por eso hay que reevaluar a los pacientes 6 años después del diagnóstico inicial. Aquí se desconoce si la tolerancia persiste o si el contacto repetido con los AINES podría reinducir a una hipersensibilidad. Y bueno, ahora pasamos a la urticaria angioedema o anafilaxia inducida por un único AINE, que es el SINUA, en donde vamos a encontrar urticaria, angioedema o anafilaxia, que son segundos, se va a dar segundos a la primera hora después de la toma de uno o más AINES del mismo grupo. Aquí vamos a ver que los pacientes pueden tolerar otros medicamentos no relacionados. Los fármacos más implicados vamos a encontrar el diclofenaco, el ibuprofeno, paracetamol y las pirizalonas, en donde vamos a encontrar que el diagnóstico lo vamos a realizar con un estándar de oro, que es la prueba de reto oral, y esta está contraindicada sobre todo en pacientes con reacciones graves. Ahorita vamos a hablar como quiera más a detalle de ello. En cuanto a su evolución natural, vamos a encontrar que anticuerpos IgE
parecen disminuir con el tiempo cuando los pacientes no están expuestos y hay una pérdida de sensibilidad a las pruebas cutáneas in vitro después de una historia clínica consistente. Vamos a encontrar que hasta más del 60% de los pacientes con un test de activación de basófilos positivo a la dipirona se volvieron negativos después de un seguimiento de 6 meses. Posterior vamos a pasar a la reacción de hipersensibilidad retardada inducida por un único AINE. En esta vamos a ver que los pacientes van a desarrollar una reacción de hipersensibilidad no inmediata de 24 horas hasta días o semanas después de la ingesta de un AINE o varios AINEs del mismo grupo mientras toleran otros no relacionados. Aquí vamos a encontrar 3 escenarios. Por ejemplo, una clínica leve en donde encontramos urticaria tardía y exantema maculopapular, o también potencialmente mortal la presentación clínica con Steven Johnson, necrosis epidérmica, una superposición de esta o un DRES. También reacciones organoespecíficas donde encontramos hepatitis y neumonitis por hipersensibilidad. Para hacer el diagnóstico de una reacción de hipersensibilidad retardada inducida a un iconaire, vamos a realizar una prueba de retora. Y bueno, aquí la EASI nos ha mostrado una tabla en donde nos da ahora sí que el resumen de todo esto que acabamos de hablar, donde vamos a ver pues que la mayoría son menores de 24 horas. Recordar que la de mayor de 24 horas es reacción de hipersensibilidad retardada iniciada por un solo AINE. Y también algo que aquí, por ejemplo, me llamaría más la atención y que debemos de recordar es que, por ejemplo, el SNUA, o sea, la urticaria angioedema y anafilaxia inducida por un solo AINES, es la única que está IgE mediada, ¿vale? Las demás vamos a encontrar otros mecanismos subyacentes. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que debemos de realizar un algoritmo de diagnóstico integral, donde debemos de categorizar a los pacientes según el fenotipo. Para determinar un plan y manejo y pronóstico de cada paciente. Vamos a identificar sobre todo algunas otras alternativas que sean seguras para nuestros pacientes, por lo cual hay que hacer una historia clínica completa en donde podamos ahora sí que hacer un diario de medicamentos, también por ejemplo realizar una buena exploración física y realizar pruebas de provocación específicas que ahorita vamos a ver a detalle. En cuanto a, este es otro diagrama que nos muestra ahora sí que cuáles son las pruebas confirmatorias que podemos utilizar según la entidad que podamos observar. Por ejemplo, en EREA, en la enfermedad cutánea exacerbada por AINE y en la urticaria angioedema inducida por AINE, vamos a encontrar que la prueba de provocación con aspirinas es lo que nos puede ayudar. Perdón. Y también encontramos por ejemplo, en el SNUA, que viene siendo la urticaria angioedema o anafilaxia inducida por un AINE, podemos realizar un prick test o intradérmica con el AINE culpable y en prueba en la entidad, por ejemplo, de inicio tardío y que son mediados por células T sin una reactividad cruzada, vamos a encontrar, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad retardada inducidas por AINES, realizar pruebas de parche a los AINES implicados. Y bueno, la hipersensibilidad inducida por AINES también podemos realizar, como ya mencionamos, la prueba cutánea intradérmica. Estas son útiles sobre todo en reacciones mediadas por IgE, como lo es el SNUA, en donde vamos a ver que hay una confiabilidad con las pidisolonas, que son uno de los grupos pues, más implicados. Recordemos que son 4: diclofenaco, paracetamol, pidisolonas y ibuprofeno, exactamente. Y también encontramos pruebas de parche, en donde encontramos reacciones de hipersensibilidad retardada, donde vamos a ver que la tasa de positividad va a disminuir con el tiempo y hay que realizarla una vez que la erupción farmacológica haya desaparecido, es todas las 6 semanas. Sin embargo, faltan protocolos estandarizados para las pruebas cutáneas, lo cual nos lleva a una sensibilidad y especificidad variables entre los diferentes centros. Sin embargo, no están validados para el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a AINES no inmunológicas. Encontramos que el diagnóstico con provocación oral con aspirina nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico de una enfermedad respiratoria exacerbada por AINE en casos de incertidumbre diagnóstica.
vamos a encontrar que es positivo cuando hay inducción de urticaria o angioedema dentro de 6 horas posteriores a la exposición al fármaco. Vamos a encontrar, por ejemplo, positivo con reactividad cruzada de AINES, lo cual nos va a llevar a una urticaria angioedema inducida por un único AINE, o cuando hay una que es un IUA, o un que es una urticaria angioedema con exposición a AINE y hay antecedentes de urticaria angioedema. Es negativo, por ejemplo, en casos de únicos de hipersensibilidad, y esto nos va a confirmar un IPNIOA. La prueba de provocación oral con aspirina está contraindicada sobre todo en pacientes con anafilaxia previa al fármaco causante y en reacciones adversas cutáneas graves. Sin embargo, también se encuentra contraindicado de manera relativa, por ejemplo, en el embarazo. Si el reto a aspirina o AINE culpable es positivo, se debe realizar una prueba de reto con inhibidor de COX-2 y paracetamol con dosis altas de paracetamol hasta 1 gramo, que es, por ejemplo, lo que realizamos aquí en nuestra clínica de medicamentos. Vamos a encontrar que la provocación oral con aspirina nos va a ayudar a proporcionar la referencia más completa para la provocación con aspirina, donde vamos a encontrar que el día 1 vamos a dar placebo, día 2 se va a dar una provocación con aspirina con la administración consecutiva de aspirina en 4 dosis ascendentes, donde se va a dar primero 71, posterior 117, 312 y al final 500 miligramos, aumentando la dosis hasta 1 hora y media a 2 horas. En última instancia, la dosis alta de aspirina en 650 miligramos cuando tenemos alta sospecha de hipersensibilidad múltiple a los AINES y cuando tenemos un resultado inesperadamente negativo en el reto oral con aspirina. También se debe realizar una prueba de función pulmonar inicial para excluir, por ejemplo, a todos los estados de asma inestables cuando tenemos una FEBI menor de 70%, y por lo tanto hay que estar midiendo la FEBI cada 30 minutos después de la toma de cada dosis de aspirina. Vamos a tener una prueba de provocación oral a la aspirina con respuesta positiva cuando encontramos los síntomas respiratorios o una disminución en más del 20% de la FEBI. Y bueno, aquí tenemos una tabla en donde nos muestra todas las dosis que se deben utilizar en pacientes pediátricos, dependiendo el fármaco implicado. Por ejemplo, ibuprofeno, que va de 10 miligramos kilo dosis. Sin embargo, pues se debe de realizar en un cuarto, un medio, y después la dosis completa con un intervalo de 1 hora. Y puede realizarse de manera adicional en casa otra dosis a los 2 días. Y así con cada uno de los AINES que podemos encontrar implicados en reacciones de hipersensibilidad a AINE. Bueno, y también otra cosa que podemos encontrar es la provocación bronquial con aspirina, la cual se va a realizar con una mezcla de aspirina lipofilizada y una solución salina del 0.9% en nebulizador con una dosis de 300 miligramos por mililitro. Se va a hacer una concentración de aspirina obtenida que va a estar determinada por la concentración de la mezcla de lisina y aspirina y el número total de inhalaciones. Aquí vamos a realizar, pues, a valorar una FEBI con una FEBI inicial a los 10, 30, 20 y 30 minutos después de cada dosis. Vamos a encontrar una disminución de más del 20% de la FEBI inicial después de la administración de la administración de aspirina con lisina, y esto nos va si está disminuido, pues va a respaldar el diagnóstico de una enfermedad respiratoria exacerbada por ahí. También encontramos pruebas in vitro, las cuales son el test de activación de bastófilos. Esta se destacó el papel importante cuando, por ejemplo, la prueba de provocación oral está contraindicada, que dijimos en pacientes con una reacción anafiláctica, antecedentes de anafilaxia, una manera grave, por ejemplo, un DRES, o embarazo de manera relativa. Y también tenemos cuando hay combinación de aspirina y diclofenaco, lo cual nos lleva a tener dificultades técnicas y analíticas que van a restringir su uso clínico. Sin embargo, esta va a verse una sensibilidad hasta un 58.3% y una especificidad hasta un 93.3%. Y bueno, en cuanto al tratamiento de reacciones de hipersensibilidad a AINES,
pues el tratamiento número uno es evitar estrictamente la AINES. Sin embargo, esto nos va a ayudar a prevenir exacerbaciones de afecciones alérgicas relacionadas con hipersensibilidad a los AINES, los cuales nos va a llevar a una reactividad cruzada a AINES, que nos puede llevar a llevar a todas estas entidades que ya vimos de hipersensibilidad a AINES. Hay que evitar todos los inhibidores de la COX-1 y siempre hay que realizar pruebas de tolerancia a COX-2 y paracetamol por una posible reactividad cruzada. En cuanto a los objetivos del manejo farmacológico en EREA, vamos a encontrar que pues vamos a querer prevenir desencadenantes, controlar el asma y la rinosinusitis crónica, que nos va a llevar a una prevención de complicaciones de enfermedad. Aquí vamos a ver estrategias de control como un enfoque gradual y sobre todo manejar el asma según las pautas de la GINA. Y pues también podemos encontrar introducción temprana de modificadores de leucotrienos como lo son los inhibidores de las 5 lipoxígenas y antagonistas del receptor 1 de cistenileucotrieno. Y bueno, aquí vamos a ver este diagrama en donde encontramos pacientes con EREA y rinosinositis crónica insuficientemente controlada. Si hay antecedentes de una cirugía endoscópica inusual, vamos a ver que esto es, o sea, tiene que ser discutir los riesgos beneficios de otra cirugía inusual y sobre todo la revisión si se va a hacer o no se va a hacer con artrostomía total anterior extendida de draft, lo cual pues nos puede llevar frente a una terapia biológica. Aquí vamos a ver comorbilidades a considerar, por ejemplo, un asma no controlada, dermatitis atópica, urticaria crónica y esofagititis eosinofílica, lo cual nos podemos llevar a una cirugía endoscópica sinusal de revisión combinada con la astrostomía nasal anterior extendida de draft o la terapia biológica, que también ahorita vamos a ver a detalle. Y cuando no tenemos antecedentes de cirugía endoscópica, nos vamos a ir bueno, se tiene que derivar a una otorrinolaringología para discutir si va a haber una cirugía endoscópica sinusal o una cirugía antrostomía total anterior extendida de draft. Si esta está contraindicada, por ejemplo, en asma no controlada, riesgo de sangrado o una enfermedad gastrointestinal, si se está contraindicado, vamos a terapia biológica y si no, pues se puede realizar una cirugía endoscópica sinusal con una astrostomía total anterior extendida de draft. Y bueno, uno de los medicamentos biológicos que se ha visto aprobado como terapia complementaria en asma alérgica grave y sobre todo en EREA es el omalizumab, lo cual nos va a llevar a reducir de manera significativamente los parámetros clínicos con una disminución del número de exacerbaciones y hospitalizaciones, lo cual nos va a llevar también a tener marcadores moleculares disminuidos. Va a haber un aumento de la tasa de éxito de sensibilización a la aspirina si se requiere el uso regular de AINES con afecciones cardiovasculares o reumáticas. Y se ha observado que el omalizumab ha disminuido el uso de esteroides y broncodilatadores de acción corta después de 12 meses de tratamiento en pacientes con enfermedad exacerbada por EREA. Y bueno, se ha visto que la desensibilización se han desarrollado ahora sí que múltiples protocolos en donde se han observado la extensión de prueba de provocación con aspirina. Esto va a depender sobre todo de la experiencia y el centro terciarios bien equipados para garantizar la seguridad y va a ser ahora sí que independiente del protocolo que se haya cumplido. Se va a poder también observar la tolerancia a la aspirina si se pierde o no dentro de 48 horas, debido a que la aspirina pues tiene una vida media corta, por lo cual una vez que se haya le dé un protocolo de sensibilización, mínimo 48 horas posteriores debemos de volver a tomar la aspirina. Aquí tenemos un protocolo, el protocolo de Gregorio, en el cual se basa de un solo día, en donde se va a dar dosis dependiendo, por ejemplo, 40.5 a las 8 de la mañana, a las 9:30 de 81, a las 11 162 y a las 12:30 325, que es la dosis total. Sin embargo, por ejemplo, la EASI tiene una guía de protocolo en donde lo abarca de 2 días, o sea, más paulatinamente. En nuestro Centro Regional de Leximología Clínica tenemos diversos protocolos de sensibilización, en el cual encontramos, por ejemplo, este que es de una manera ultra rápida, que está catalogado sobre todo en el protocolo de Gregorio, donde vamos a encontrar que, por ejemplo, nosotros siempre hacemos premedicación con 1 hora previa a montelukast y cetiricina.
De hecho, el viernes pasado acabamos de hacer una prueba de una desensibilización ultra rápida a una paciente en donde se desarrollan ahora sí que 3 jeringas. Se realiza una solución A, la cual se va a hacer una dilución de 1 en 1000, la solución B con una dilución de 1 en 10 y la solución C, que es la solución ahora sí de 1 en 1, que viene siendo la tableta completa. Esta se realiza en 7 pasos y tiene una duración aproximada de casi 2 horas. Y bueno, en cuanto a hipersensibilidad a los AINES en los niños, vamos a ver que pues los enfoques anteriores pueden aplicar en pacientes pediátricos con hipersensibilidad a AINES. Sin embargo, rara vez se han informado, por ejemplo, un EREA en la población pediátrica. Y solo 31 al 68% de los niños tendrán hipersensibilidad a AINES confirmadas en la prueba, lo cual nos va a llevar a una dificultad de confiar en la historia clínica para el diagnóstico. Este informe se ha descrito hasta 526 desafíos de provocación directa con el fármaco culpable en 6 centros con una tasa de desafío positivo que va hasta el 19,6%. Y bueno, recientemente en el ACAI 2024, el mes pasado, acabamos de publicar el Centro Regional una anafilaxia, un reporte de caso de anafilaxia por contacto al diclofenaco tópico, en donde pues se trata de una paciente femenina de 50 años que no hay antecedentes médicos de importancia, que acude por sospecha de alergia al diclofenaco. Este menciona a la paciente que ha presentado en más de una ocasión síntomas respiratorios en piel tras la ingesta y exposición al diclofenaco. En el último episodio, tras tener contacto con diclofenaco en gel, presentó una urticaria generalizada, sensación de falta de aire y dificultad para respirar, por lo cual fue llevada a clínica donde se integra el diagnóstico de anafilaxia y se coloca adrenalina intramuscular. Posterior, en el servicio de alergias y inmunología clínica se realiza un pretest a paracetamol, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco. Esto que nos ayuda a confirmar la sensibilidad a diclofenaco y ketorolaco. Por lo tanto, se realiza una prueba de exposición controlada a paracetamol, resultando negativa y positiva para el ketorolaco. Por lo tanto, nos habla que en pacientes que presentan reacción de hipersensibilidad a AINES, se debe siempre identificar si la reacción es selectiva o múltiple según el grupo químico implicado, como ya lo vimos en la clase. Además de buscar alternativas seguras para el manejo de analgesia. Por ejemplo, en la paciente se realizó prueba de exposición controlada a paracetamol, la cual salió negativa y pues es útil en nuestro paciente. Nuestra paciente pues sí mostró una reacción de hipersensibilidad selectiva a diclofenaco y ketorolaco, ambos pertenecientes al grupo de ácido arilacético con tolerancia al paracetamol, lo cual nos lleva a la conclusión de que la alergia a los AINES derivados de ácido arilacético pueden presentarse con una gran variedad de síntomas, desde leves hasta potencialmente mortales, como lo pasó en nuestro paciente, lo cual es crucial realizar un diagnóstico preciso y sobre todo proporcionar un manejo adecuado en nuestros pacientes. Y bueno, a manera de conclusión, sabemos que la correcta clasificación de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, basadas en el mecanismo subyacente y los síntomas clínicos, es muy fundamental para el diagnóstico y el tratamiento efectivo. Las pruebas de provocación con aspirina son el método más confiable, si no es el estándar de oro para confirmar la hipersensibilidad a los AINES, y deben ser realizadas bajo la supervisión médica debido al riesgo de reacciones graves. El manejo de la hipersensibilidad a los AINES debe ser personalizado, claro, según su subtipo y la gravedad de la reacción, y sobre todo los inhibidores de la COX-2 suelen ser una alternativa muy segura en muchos de los casos. Y para pacientes con reacciones graves, como por ejemplo la enfermedad respiratoria exacerbada con AINES, los tratamientos biológicos como el omalizumab y el mepolizumab han demostrado ser efectivos para reducir la inflamación y los síntomas. Y bueno, sería todo por mi parte. Este,